Hoy toca la fuerza electrostática. En estos días atrás hemos trabajado ya con la fuerza nuclear débil, con la fuerza nuclear fuerte, hemos trabajado con la fuerza gravitatoria y en este caso vamos a trabajar con la fuerza electrostática. La electrostática se conoce desde hace muchísimo tiempo y la electrificación de la materia, repito, se conoce de los fenómenos eléctricos desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que esperar hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII nos encontramos a varios autores, uno de ellos es el francés Charles Dufay. Este señor propone dividir la electricidad, después de ver cómo evolucionaba. Este señor era un botánico y después de hacer experimentos con electricidad, se dio cuenta de que existían dos tipos de electricidad. Estos dos tipos de electricidad él la llamó la electricidad vítrea y la electricidad resinosa. ¿En qué consistía cada una? Pues ustedes ya seguro que han jugado alguna vez a hacer pequeños experimentos en los cuales cogen un bolígrafo, por ejemplo, y lo frotan a lo mejor con el suéter, se ponen el suéter así y lo frotan, ¿vale? Y con eso consiguen electrificar el bolígrafo para luego levantar pequeños trocitos de papel por electricidad estática. Lo que va a ocurrir es que estos se van a electrificar, ¿no? Bueno, pues cuando Charles Dufay hizo los experimentos se descubrió lo siguiente. Si él cogía una barrita de ámbar, es decir, el ámbar es la resina cristalizada. Si él cogía una barrita de ámbar, que es una especie como de plástico, y lo frotaba con lana, generaba estática en la barrita de ámbar. Y si cogía una varita de vidrio, en los laboratorios, por ejemplo, las varitas de vidrio que se utilizan para remover en los vasos de precipitado, si cogíamos una varita de vidrio y la frotábamos con seda, pues resulta que la varita de vidrio también se electrificaba. Lo interesante de los descubrimientos que hizo Charles Dufay es que cuando él frotaba dos varitas de vidrio y las acercaba, estas se repelían. Y si frotaba dos varitas de ámbar y las acercaba, estas también se repelían. Lo curioso era que cuando frotaba una de vidrio y una de ámbar y las acercaba, estas se atraían. Entonces veía como que la electricidad había dos tipos, ¿no? El vidrio por un lado y la resina por otro. Y estos dos tipos de electricidad también generaban dos tipos de fuerza, una atractiva y otra repulsiva. Siguiendo con los trabajos de Charles Dufay, vamos a hablar ahora de otro autor que es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue un político y también inventor norteamericano, y Benjamin Franklin se dedicaba a estudiar cómo evolucionaban las tormentas cruzando los Estados Unidos. Entonces, estas tormentas a él le interesaba mucho la estática que se producía cuando caían los rayos. Entonces, lo que hacía experimentos atando llaves metálicas o trocitos de metal en cometas, y se ponía a volar las cometas mientras había tormentas para así atraer a los rayos hacia el metal. Con estos experimentos, él primero crea una teoría en la cual dice que la electricidad puede fluir de un cuerpo a otro, y lo segundo, casi la parte más importante, es que esta división que había hecho Charles Dufay, él es el que le pone el nombre de electricidad positiva, lo que hoy conocemos como carga positiva, y la electricidad negativa, lo que hoy conocemos como carga eléctrica negativa. Hasta aquí vamos viendo cómo se ha ido definiendo en el siglo XVIII este tipo de cargas. Ahora aparece otro autor también en el siglo XVIII, pero incluso siglo XVIII, siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Este autor también es francés y recibe el nombre de Charles Coulomb. Charles Coulomb utiliza un experimento, utiliza un ingenio, la tecnología que ya había utilizado Henry Cavendish
para estudiar, para calcular la constante de la gravitación universal. Es decir, Charles Dufay utiliza el péndulo de torsión. El péndulo de torsión consistía en dos balanzas unidas por una varilla muy delgada que se iba torciendo según la fuerza de las masas la iba doblando. En este caso, Charles Coulomb, en lugar de utilizar peso de plomo para torcer la balanza como usaba Henry Cavendish, lo que hace Charles Coulomb es colocar materia electrificada en los bordes del péndulo, y haciendo que esa materia electrificada se repeliera o se atrajera dependiendo del tipo de electricidad que llevara, y calcular cómo se atraía y cómo se repelía. Con ese péndulo, Charles Coulomb descubre lo siguiente. Descubre que la fuerza que se genera entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional a la cantidad de carga que entra en acción. Es decir, cuando yo pongo dos cargas eléctricas, cuanto más carga tuviera, mayor iba a ser la fuerza de atracción. Pero ese aumento de fuerza no era de cualquier manera, sino era un aumento de fuerza de forma directamente proporcional. Es decir, si yo duplico la carga, estoy duplicando la fuerza. Si yo la triplico, estoy triplicando la fuerza. Por otro lado, también descubre lo siguiente, y es que esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre cargas. Es decir, que si esas cargas estaban unidas a esta distancia, se generaba una fuerza, pero si las mismas cargas las separábamos a esta distancia, la fuerza disminuía elevando al cuadrado de esa distancia que las estábamos separando. La constante de proporcionalidad entre estas cargas y esta distancia la denominó K. El cálculo de esa K era complicado. Esa constante de proporcionalidad no fue sencilla, porque resulta que los cuerpos cargados no actúan igual dependiendo del medio en el que se encuentren. Es decir, la electricidad no fluye igual bajo el agua que en el aire, o que incluso en el vacío, o que dentro de cualquier tipo de gas más o menos homogéneo en el que se hiciera el experimento. Entonces, claro, calcular esa constante no fue fácil, pero logró calcularla para el aire. La constante para el aire se conoce como 9 por 10 elevado a 9 en unidades del sistema internacional. Y esta sería la constante que se utiliza para el aire. En cualquier otro medio este número tiene que cambiar y hay que calcularlo. Hoy en día ya se encuentra calculado y se conocen, pues se pueden buscar tablas de constantes de proporcionalidad electrostática. Es interesante ver cómo la ley de la gravitación, que sería esta que está aquí, guarda una semejanza tremenda con la ley de Newton para la gravedad. La ley de Newton para la gravedad nos decía que la fuerza era directamente proporcional a las masas de los astros que iban a interactuar e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. Y la constante de proporcionalidad era G, con un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 11 unidades del sistema internacional. Claro, una constante de proporcionalidad tan pequeñita obligaba que, para que la fuerza tuviera sentido, para que la fuerza tuviera un valor no despreciable, hacía falta unas masas muy grandes. Con masas planetarias encontramos unas fuerzas que tenían cierto sentido, si no, esa fuerza no la notamos, ¿no? Sin embargo, fíjense el valor de la constante de la ley de electrostática. Resulta que la fuerza electrostática tiene una constante muy elevada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con cargas muy pequeñas nosotros somos capaces de generar fuerza. También es interesante ver cómo esta fuerza que nosotros somos capaces de calcular, la estamos calculando dentro de la gravedad terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza eléctrica debe ser mucho más potente, debe ser más intensa que la fuerza gravitatoria. En cortas distancias, la fuerza eléctrica tiene valores muy grandes, puesto que con cargas muy pequeñas somos capaces de generar fuerza. Sin embargo, la fuerza gravitatoria no podemos usar masas pequeñas. Necesitamos distancias planetarias y masas planetarias para que tenga sentido. Más adelante ya estaríamos hablando de finales del siglo XIX,
y principios del siglo XX, resulta que empiezan a aparecer los modelos atómicos que ustedes ya han estudiado. Los modelos atómicos comienzan con los trabajos de dos personas, a ver si les suena, que son el doctor Thomson, que fue quien descubre el electrón, es decir, aquí estaríamos hablando de la carga negativa, la unidad de carga negativa, y luego estaríamos hablando de Rutherford, que es quien descubre el protón. Estaríamos hablando de la unidad de carga positiva. O sea que aquellas cargas de las que hablaba Benjamin Franklin y con las que trabajó Charles Coulomb para calcular la fuerza con la que se atraían o repelían esas cargas, pues resulta que Thomson y Rutherford ya las designan como electrón y protón dentro del núcleo atómico como unidad básica, ¿no? Tenemos que esperar, un poco ya entrado el siglo XX, para que venga un autor llamado Millikan. Este autor, recuerden que Thomson y Rutherford eran ingleses, Rutherford era neozelandés, pero trabajó en Inglaterra, y Millikan era norteamericano. Millikan hizo unos experimentos, un experimento que hoy en día se conoce como el experimento de la gota de aceite, con el cual fue capaz de calcular la unidad básica de carga, es decir, la unidad del electrón, la carga del electrón y a su vez la carga del protón. Y además fue capaz de calcular tanto la masa del protón como del electrón. Con estos experimentos, Millikan llegó a la conclusión, de que un electrón tenía una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombio. Fíjense cómo el coulombio es la unidad de carga para el Sistema Internacional de Medidas, ¿vale? Si nosotros queremos medir la cantidad de carga, se medía en coulombio, y este nombre se le puso en honor a Charles Coulomb, que fue quien calculó la cantidad de fuerza que se podía generar entre cargas, ¿no? Si cada electrón tiene una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, si yo tengo un coulombio de carga, ¿cuántos electrones me hacen falta para generar ese coulombio de carga? Pues me haría falta 6,24 por 10 elevado a 18 electrones. 10 elevado a 18 electrones, es decir, estaríamos hablando de 1.000.000 de billones, o sea, 1 trillón de electrones, unos 6 trillones de electrones para poder generar un coulombio de carga. El coulombio de carga es una carga también muy elevada. Normalmente para generar fuerzas eléctricas simplemente con milicoulombios es suficiente. De hecho, incluso recuerden que el milicoulombo estaríamos hablando de la milésima parte del coulombio, ¿no? Con una milésima parte. Incluso con una milmillonésima parte, un nanocoulombio, ya podríamos generar dentro del núcleo atómico, en distancias muy pequeñas, podríamos generar una fuerza electrostática apreciable. Si nosotros utilizamos la ley de Coulomb para poder calcular fuerzas electrostáticas entre cargas eléctricas, recuerden que para que la constante, utilizando la fuerza en el aire, tenga un valor de 10 elevado a 9, como tiene que estar en unidades del sistema internacional, recuerden que en este caso las cargas se miden en coulombios y la distancia tiene que medirse en metros. De esta manera, nosotros obtendríamos una fuerza medida en newtons, que son las unidades, repito, del sistema internacional, tanto para la fuerza en newton, para la distancia en metro y para las cargas el coulombio. Y esto básicamente es todo lo que les quería contar sobre electroestática.